intestinal. Ustedes se recuerdan cuando el bolo alimenticio pasa desde el esófago hacia el estómago, se produce por presión la apertura centrocardialis y el bolo alimenticio ingresa entonces al estómago. Ese bolo alimenticio se sitúa en la parte posterior, la parte más superior, digamos, del estómago. Y entonces empieza a moverse hasta la zona del antro pilórico. En esos movimientos va adquiriendo jugos gástricos y además va adquiriendo, qué sé yo, ácido clorhídrico, etcétera, que va a formar finalmente el quimo. ¿Sí? Se produce una distensión gástrica y duodenal y hay una estimulación vagal. Entonces el llenado gástrico inhibe la alimentación. Cuando el estómago se ve con un aumento en el contenido gástrico, entonces se va a inhibir la alimentación. Esto corresponde entonces a una regulación inmediata. También es parte de la regulación inmediata la descarga de colecistoquinina, de glucagón y de insulina. La descarga de colecistoquinina por parte del duodeno va a producir información que actúa sobre la zona ventromedial del hipotálamo, produciendo entonces saciedad. Los niveles de glucosa que están mediados por la insulina y por el glucagón también estarían condicionando entonces la saciedad. Factores hormonales y morales entonces permiten una regulación inmediata, rápida. Y aquí está lo que decía la señorita que se fue, de los receptores bucales. Fíjense que yo puedo masticar, y al masticar yo sé que estoy consumiendo una cierta cantidad. Aquí hay una cuestión que es súper loca, porque si uno relaciona, por ejemplo, un plato de comida, a veces uno puede ir a un restaurante, si no, en la misma casa, tienes un plato que es muy grande. Y la porción que te ponen, uno ve, chico, tan poquito. ¿Ah? ¿Cierto? Entonces es una cuestión visual. Y dice, tan poco comida. Y después uno sale y dice, oye, en realidad era bastante. ¿A qué se debió eso? Probablemente a esta regulación de los receptores bucales, que son capaces de medir el consumo de alimentos a través de la masticación. Yo mastico, yo saboreo y además se produce la deglución. Entonces, cada vez que yo degluto voy censando, diciendo una porción, 2 porciones, 3 porciones, etc. Esto se prueba haciendo una fístula esofágica a un animal. O sea, yo separo de alguna manera la boca del estómago, el corte del esófago. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el animal? Está comiendo, pero la comida no está llegando al estómago, está pasando de largo, ¿me entiendes? Eso lo digo, está perdiéndose por ahí. ¿Me entiendes? Esa es la fístula. Entonces, ese animal deja de comer a los 20, 40 minutos en promedio. No ha llegado nada al comer. Entonces, los receptores bucales participan del control de la ingesta de alimentos. Lo que hacen los receptores bucales es inhibir la ingesta de alimentos. Por eso es que es conveniente, y las ricas también lo dicen, tiene que usted masticar harto. O sea, si yo voy y me pongo un completo de 3 zapatos, no sentí nada. Entonces, siento que necesito seguir comiendo. Si yo mastico bien, hay gente que habla de que uno debería masticar alrededor de 10, 20, hasta 30 veces incluso, se supone que eso debiera mejorar, o sea, debiera reducir en parte la ingesta de alimentos. Eso debiera reducir en parte la ingesta de alimentos. Existen los receptores bucales y esto dice que es así. Esto entonces corresponde a la regulación inmediata. Los receptores
bucales, la descarga humoral y hormonal y el llenado gástrico. ¿Cuáles corresponden a la regulación tardía? Las concentraciones sanguíneas de glucosa, de aminoácidos y de ácidos grasos libres, es decir, el componente glucostático, aminostático o bien lipostático. Voy a ir al tiro a describir. La ingestión de comida produce una digestión físico-química, es decir, la degradación de moléculas complejas en moléculas que son más sencillas, más fáciles de poder absorber. Hay absorción de nutrientes. Los nutrientes se incorporan a la sangre. Se produce, digamos, formación de glucógeno a partir de la glucosa que se ha incorporado y a partir de los nutrientes que se han incorporado, que se han convertido en glucosa. Y además existe un cierto nivel de glucosa que está circulando a nivel sistémico. Esto mantiene que la glicemia esté en un rango estable, cercano a los 70-110 miligramos por decilitro. Aquí, para poder mantener esta glicemia, participa la insulina. La glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos que hemos consumido estimulan la zona ventromedial del hipotálamo. Se produce un efecto de saciedad y con ello se disminuye entonces la ingesta de alimentos. Entonces, por una parte tenemos los componentes que son rápidos y esta regulación tardía que está relacionada con la concentración plasmática de carbohidratos, de ácidos grasos libres y también de proteínas o aminoácidos. Vamos a hablar exclusivamente del aumento de glicemia. ¿Por qué? Porque el aumento de lípidos y aminoácidos plasmáticos es básicamente lo mismo. Existe un aumento de la descarga de neuronas glucorreceptores que forman parte de los núcleos ventromediales y paraventricular del hipotálamo. Esta descarga de neuronas glucorreceptoras lo que va a hacer es disminuir la ingesta. Simultáneamente, la descarga de neuronas glucosensibles de los núcleos laterales se ve disminuida. Entonces, en el fondo, el hipotálamo, que tiene esta zona ventromedial, que tiene una zona paraventricular, que tiene una zona lateral, lo ventromedial y lo paraventricular se ve estimulado, es decir, saciedad. Y lo que está a nivel lateral se ve disminuido, es decir, menor ingesta. Ese componente está relacionado con el aumento de la glicemia. Algo similar sucede con el aumento de los aminoácidos y con el aumento de los lípidos. La otra regulación tardía tiene que ver con la temperatura corporal. Ahora que estamos en pleno invierno, ha hecho muchísimo frío, ¿qué es lo que hacemos? Consumimos más, tenemos comida más hipercalórica, porque estamos reservando una cuestión que es parte de nuestra memoria ortoclínica, siempre lo quiere verlo así, ¿cierto? Una memoria primitiva que nos dice que cuando hay frío tenemos que consumir más comida, y cuando hay calor, entonces nos subalimentamos. Pero cuando hay calor, uno en realidad probablemente deje incluso de comer en algunas ocasiones. Existe entonces una interacción entre el centro termorregulador y el centro del apetito, cuestión que vamos a volver a tomar en breves instantes. Cuando hay un ambiente frío, se produce una sobrealimentación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aumentar la tasa metabólica y con el objetivo de aumentar la masa grasa. ¿Para qué? Para generar un aislante térmico, para no sentir frío. Yo les decía recién, por ejemplo, los osos comen gran cantidad, su masa grasa es enorme. ¿Por qué? Porque en algún minuto van a entrar en hibernación y van a ocupar toda esa masa grasa. Entonces, cuando despierten van a estar mucho más delgados, pero consumieron esa masa grasa. Nosotros también pasa
termosimilar, ¿cierto? Las personas que se sobrealimentan no solamente incrementan su masa metabólica, sino que además aumentan su contenido graso. Tan solo el 27% de la energía ingerida llega en condiciones normales a los sistemas funcionales celulares y el remanente acaba transformándose en calor. O sea, de todo lo que estamos consumiendo, cerca de un tercio de lo que consumimos llega a tener una relación directa con la función a nivel celular. Los otros 2 tercios se terminan transformando en calor. Nosotros somos animales homeotérmicos. ¿Quién se encarga de mantener la temperatura dentro de un rango estable? Es el hipotálamo, a través de la teoría del set point o del punto de ajuste. Nosotros tenemos, más adelante lo vamos a volver a ver, pero tenemos un nivel, ¿cierto?, de temperatura corporal que es de alrededor de 37 grados. Nos mantenemos así afuera hayan 40 grados de calor o hayan 40 grados negativos, bajo cero.